Muy buenos días. Vamos a ir inicio a la junta de análisis semanal. Como siempre, vamos a presentarles el temario de esta semana. El día de hoy vamos a ver una actualización de mercados, como lo hemos estado haciendo en las pasadas juntas, y también vamos a tocar el tema de Rusia y Ucrania. Vamos a hablar sobre lo que es el WTI y el Brent, puesto que es algo que hablamos mucho y pues tal vez no tenemos entero conocimiento de lo que representan estas dos referencias, y vamos a darles nuestros soportes y resistencias para lo que resta de la semana. No sin antes darles el calendario económico semanal. Como saben, el lunes tuvimos los datos de confianza del consumidor en México, que se ubicaron ligeramente mejor a lo esperado en 43.9 puntos. En Estados Unidos tuvimos los pedidos a fábrica, que se ubicaron en menos 0.5%, y en Alemania tuvimos la balanza comercial mejor de lo esperado en 11.500 millones de euros. Mejor a los 10.100 millones de euros, el que se esperaban. Ahora, el día de ayer tuvimos en la zona euro la reunión del Ecofin y también los datos de Market PMI. Como saben, estos son los datos que nos dicen cómo está la economía en términos de expansión o contracción. Estos se ubicaron en 54.9 puntos, ligeramente por arriba de los 54.5 que se esperaban. Recordemos que por arriba de 50 puntos es una lectura expansiva. En Estados Unidos también tuvimos los datos de PMI, los cuales se ubicaron en 57.7 puntos, por debajo de los 58.5 que se esperaban. Una lectura ligeramente negativa. También tuvimos una serie de discursos en los que de los operadores de política monetaria, de los cuales destacó más que nada el de la gobernadora Lael Brainard. Vamos a hablar de lo que dijo más adelante. El día de hoy va a ser un día importante, particularmente por las minutas de la Fed, las cuales saldrán a la 1 de la tarde. También tendremos una serie de discursos de los gobernadores del Banco Central Europeo y tendremos los datos de, el índice de precios al productor, ya los tuvimos en Europa, los cuales se ubicaron en 31.4%, representando una ligera disminución del 31.6% que se esperaba. Ahora, mañana también será un día muy importante y veremos volatilidad, particularmente en el tipo de cambio, puesto que tendremos los datos de inflación anual en México. Se espera la lectura ubicar en 7.37%, ese es el promedio que se tiene, más nosotros tenemos pronosticado un 7.43%. Nuestros pronósticos los podrán encontrar en la encuesta Citibanamex que salieron el día de ayer. La inflación subyacente, por su parte, se podría encontrar en 6.71%. También, después de los datos de inflación, tendremos las minutas de Banxico, donde estaremos atentos a ver cuáles podrían ser los siguientes pasos del Banco de México para la reunión de mayo. Por su parte, tendremos las minutas del Banco Central Europeo y una serie de discursos de los gobernadores de la Fed. El viernes ya veremos menor movimiento con solamente la tasa de desempleo en Canadá, que se espera ubicar en 5.4%, y los datos de inventarios mayoristas en Estados Unidos. Ahora sí, dicho esto, vamos a dar inicio a la actualización de mercados. Terminamos la semana anterior con el anuncio de la liberación de reservas de petróleo por parte de Estados Unidos, en donde el presidente Biden decidió suministrar 1 millón de barriles de petróleo por día, lo que representaría 180 millones de barriles en total, es un aproximado, y esto nos alcanzaría para 6 meses de suministro. Esto viene después del alza que hemos visto en el precio de los energéticos, o alza de precios Putin, como los llamó el mismo presidente de Estados Unidos. Y es un intento para aliviar el mercado petrolero para los consumidores.
Esto también viene después de que la OPEP haya decidido no aumentar su producción de petróleo a pesar de la situación que estamos viviendo. La OPEP se mantendrá suministrando 432,000 barriles de petróleo por día. Ahora, Biden ha sido muy crítico con las compañías petroleras de Estados Unidos, puesto que no han aumentado su producción y clama el presidente que están beneficiando primero a los accionistas antes que a los consumidores. Entonces ha solicitado al Congreso que se le multe a las compañías que tienen contratos de arrendamientos que no están siendo utilizados y que están dentro de tierras federales. También ha solicitado a sus aliados de la OTAN a que liberen entre 30 y 50 millones de barriles de sus propias reservas para ayudar a aliviar el alza de precios que estamos viendo alrededor del mundo con los energéticos. Ahora, también tuvimos los datos de empleo la semana anterior en Estados Unidos, los datos correspondientes al mes de marzo. Tuvimos una tasa de desempleo ubicada menor a lo que se esperaba, en 3.6%, mejor al 3.7% que se tenía estimado, una tasa de participación laboral en línea con lo que se pronosticaba en 62.4%, un salario promedio por hora anual, viendo un incremento en 5.6% mayor al estimado y también mayor al dato anterior de 5.2%, y tuvimos finalmente el dato de nóminas agrícolas, este dato que suele generar volatilidad en los mercados cambiarios a su salida. Esto lo vimos el viernes, el cual se ubicó en 431,000 empleos, por debajo de la estimación de 490,000 empleos. Ahora, este dato también fue menor al dato de febrero, que en la revisión se ubicó en 750,000 empleos, pero sigue siendo un dato que representa un ritmo sólido en el empleo de Estados Unidos. Es verdad que la razón de renuncias por voluntad en Estados Unidos ha incrementado, pero seguimos viendo datos sólidos en el empleo de Estados Unidos. Ahora, para estos datos de nóminas no agrícolas, el sector del ocio y la hospitalidad fueron los que lideraron esta formación de nuevos empleos, y en el trimestre vimos que se formaron 1.7 millones de empleos en total para Estados Unidos. Entonces, como les comentaba, hemos visto un crecimiento en los salarios, también hemos visto una increíble inflación alrededor del mundo y hemos visto una disminución en los casos de COVID, por lo menos en Norteamérica, por lo que esto ha generado mayor formación de trabajos en Estados Unidos, y esto es lo que nos dice el dato de nóminas no agrícolas. Ahora, para saber exactamente qué es lo que representa este dato, hay que recordar que lo que nos dice es el número de personas empleadas en Estados Unidos y representa al 80% de los contribuidores del PIB. Entonces, es un dato muy importante porque recordando que la Fed tiene un mandato dual en el cual se enfoca en combatir tanto la inflación como el desempleo. Tiene que estar balanceando sus políticas para que no afecte una más que la otra. Cuando tenemos datos sólidos en el empleo como los que estamos viendo ahora, eso abre las puertas a la Fed para que tome medidas más restrictivas. Entonces, así podría enfocarse mayormente en la inflación y dejar un poco de lado el empleo, que pues se encuentra fuerte. Dicho por el propio gobernador del Banco Central, Jerome Powell, el empleo está más fuerte que nunca, en sus propias palabras. Ahora, esto que les comento se reflejó ayer en los comentarios de una de las gobernadoras de la Fed, Lael Brainard. Como ustedes saben, vimos ayer un cambio de tendencia en el tipo de cambio y vimos a los inversionistas
generar más movimientos de risk-off o de aversión al riesgo, como también se puede conocer. Vimos los rendimientos de los bonos soberanos de Estados Unidos, los bonos del Tesoro, incrementar, como lo han estado haciendo ya desde semanas anteriores, y todo esto porque esta gobernadora se inclinó por una política monetaria pues más endurecida para las próximas juntas. Ella mencionó que se podría dar a cabo la reducción del balance, este balance que corresponde a 9 billones de dólares de las reservas de Estados Unidos. Entonces, se podría llegar a una reducción del balance tan pronto como en la reunión de mayo y se espera que sea de una manera acelerada. Además de que también sugirió un aumento de tasas, más no se mencionó la magnitud. Pero esto fue un comentario que generó alta volatilidad en los mercados, puesto que esta gobernadora en particular suele tener un tono dovish. Ahora, como ustedes saben, una postura dovish corresponde a la que es más expansiva, una que impulsa más el crecimiento económico y por ende el estímulo fiscal y económico. Entonces, el hecho de que cambie de postura fue lo que generó alta volatilidad y pues también nos da una idea de cómo está el panorama para la reunión de mayo. Este panorama también estaremos intentarlo descifrar para cuando salgan las minutas, hoy a la 1 de la tarde, por parte de la Fed. Ahora, hablando de las minutas, veremos las minutas de la Fed hoy en la tarde, como ya les comentaba, pero también tendremos las minutas de Banxico mañana y las de el Banco Central Europeo. ¿Qué esperamos para cada una? Bueno, nada más para recapitular, estas minutas son las que se liberan después de una reunión de política monetaria y en esta se da el resumen de lo que se decidió y también se podría llegar a sugerir los pasos a tomar para las próximas reuniones. Es por eso que son pues documentos tan importantes. Entonces, recapitulando, Banxico tomó la decisión de elevar la tasa a 50 puntos base para ubicarla en 6.5%, la tasa de interés, y se estima que la próxima reunión podría aumentar 25 puntos base. Ahora, digo se estima porque este es nuestro pronóstico, no es un promedio aún, todavía falta tiempo para que se empiecen a hacer pronósticos más acertados y que estén más alineados, pero nosotros creemos que Banxico podría tomar la decisión de aumentar la tasa solamente 25 puntos base, después de que ya hizo 3 aumentos consecutivos de 50 puntos y vemos una inflación menor a la que se está viendo en Estados Unidos, creemos que puede tomar un paso de menor magnitud en cuanto a la tasa de interés para así restarle un impacto negativo a la economía y avanzar más útilmente con incrementos graduales. Ahora, por la parte de Estados Unidos, en su reunión anterior se elevó la tasa 25 puntos base únicamente, ubicándola en 0.5%. Esta es una tasa que no se veía desde 2018. Sin embargo, sigue siendo un paso un tanto lento en comparación al que estamos llevando aquí en México para controlar la inflación. Sabemos que la inflación en Estados Unidos es la más alta vista en 40 años, también es más alta que la de México, como ya les comentaba, y sin embargo el Banco Central de Estados Unidos, o sea, la Fed, no está teniendo un avance tan acelerado, no ha realizado alzas de tasas ya en un tiempo, entonces esperamos que ahora apriete el paso para la reunión de mayo y se sugiere que podría haber un aumento de 50 puntos base. El propio Jerome Powell se ha inclinado a esto, otros gobernadores lo han puesto sobre la mesa, entonces aquí sí vemos un pronóstico más claro de que se podría llevar a cabo un aumento de mayor magnitud, además de la reducción del balance que dicho por el propio gobernador de la Fed, tendría el mismo impacto o el mismo peso que tendría un alza de tasas. Entonces, vemos que ya está acelerando su política monetaria Estados Unidos para poder, pues,
contener los altos niveles de inflación que no fueron contenidos previamente. Ahora, planteando estos dos escenarios que tenemos, suponiendo que Banxico decide elevar la tasa únicamente 25 puntos base y que la Fed decide elevarla 50 puntos base por su parte. Aquí, ¿qué estaríamos viendo? Contrario a lo que vimos en la reunión de marzo, donde vimos al peso apreciarse fuertemente ante los movimientos de carry, aquí veríamos lo contrario y veríamos una depreciación en el peso a medida que se fortalece el dólar. Entonces, no descartamos que para mayo el tipo de cambio pues se vea rondando por los 20.50 o incluso los 21 pesos por dólar. Ahora, este es un pronóstico de lo que podría pasar si es que se llevan a cabo estas dos políticas monetarias. Por supuesto, todavía está sobre la mesa un aumento de 50 puntos base en la reunión de Banxico, o por el contrario, un aumento menor en la Fed de 25 puntos base. Pero bueno, también tendremos la reunión de política monetaria en Europa. Ahora, Europa sabemos que tiene una situación más complicada. El Banco Central Europeo es el que dictamina la tasa de interés para todos los países de la Unión Europea, por lo que pues no puede realizar alzas de tasas tan agresivas como lo pueden hacer países individuales. Entonces, de la información que tenemos en el último comunicado que se realizó del 10 de marzo, vemos que el Banco Central Europeo todavía planea continuar con su proceso de tapering tal y como lo han estado llevando, irlo reduciendo gradualmente para que termine en junio, y terminando en junio una vez el proceso de tapering, todavía se esperaría un poco de tiempo para de ahí elevar la tasa de interés. Ahora, lo que sí harán es terminar el estímulo que se realizó debido a la pandemia para el cierre de marzo. Eso es una medida que ya se tomó. Entonces, ya estamos viendo un avance en la política monetaria, pero se ha mantenido sin cambios en cuanto a lo que se ha dicho meses anteriores. Y nosotros consideramos que en las minutas también veremos esta política monetaria sin modificaciones. Ya que los actualizamos sobre lo que ha sucedido en esta y la semana anterior, vamos a pasar ahora sí a lo que ha pasado en el conflicto bélico. Recordemos que la semana pasada Rusia exigió que el pago del gas natural para Europa se realizara en rublos. El presidente Putin exigió que los países europeos tuvieran dos cuentas en bancos rusos, una en euros y otra en rublos, para poder pagar por el gas natural. Gazprom-Bank es quien realizaría esta conversión de euros a rublos, y pues ya ha comenzado a dar indicaciones el banco para que realicen este tipo de transacciones. Entonces, vemos que la medida ya se está llevando a cabo. Aún hay países que no están seguros de si aceptar las exigencias del presidente o no, puesto que, por una parte, Europa, como lo hemos comentado en todas las juntas, es altamente dependiente de los energéticos rusos. El 40% del gas natural europeo proviene de Rusia. Entonces, vemos una alta dependencia y tendría un gran impacto en su economía el no poder acceder a este bien. Pero por otra parte, se rehúsan a acceder a las exigencias del presidente Putin después de todo el desorden que ha generado con Ucrania, por lo que aquí vemos una disidencia. Hay países que ya han dado el no definitivo, pero otros siguen viendo la posibilidad de realizar esto. Algunos incluso consideran que podría haber una ruptura en los contratos, pero puesto que todavía está la posibilidad de pagar en euros y no solamente en rublos, pues esto ha sido descartado. Pero bueno, el viernes tuvimos, por otro lado, la reunión entre el presidente chino Xi Jinping
y los líderes de la Unión Europea, donde nuevamente se le solicitó a China que no apoyara de ninguna manera a Rusia y que esperan su apoyo para usar su influencia sobre el presidente Putin para que éste se retire de Ucrania. Recordemos que China y Rusia son aliados estratégicos, siempre han tenido una buena relación, pero ahora vemos a una China muy neutral. China no ha hecho ningún tipo de movimiento, se ha mantenido muy callado. Por una parte, no le ha dado un apoyo notorio a Rusia, pero por otro tampoco lo ha sancionado, no lo ha castigado. Entonces, vemos a una China muy neutral, sin movimiento. Entonces, esperamos que por lo menos se mantenga así y no decida apoyar a el mandatario ruso. Ahora, lo que sí genera mayor calma entre los inversionistas es que oficiales chinos y ucranianos tendrán una llamada. Y esto lo que significa, generalmente China manda a sus funcionarios antes de que el propio presidente hable con su homólogo. Entonces, lo que nos dice esta llamada es que Xi Jinping podría hablar directamente con Zelensky para ver el tema del conflicto. Recordemos que desde que empezó la guerra estos dos no se han comunicado, pero esto genera mayor confianza y menor incertidumbre ante lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Avanzando a lo que sucedió el día lunes, fue que varios países consideraron sancionar a Rusia debido a que ya se le considera como crímenes de guerra lo que está realizando el mandatario ruso, particularmente lo sucedido en Bucha. En esta región se realizó una matanza donde se encontraron alrededor de 410 cuerpos capturados, amarrados e incluso quemados, cuerpos de civiles, incluidos niños. Y es por este motivo que varios países ya han decidido culpar a Rusia como un crimen de guerra, ya se le denomina como crimen de guerra. El presidente Putin podría ser enjuiciado por esto y pues bueno, por supuesto, derivado de esto se han generado ya una nueva ronda de sanciones, de la cual hablaremos más adelante. El presidente Zelensky se reunió con el Consejo de Seguridad de la ONU e incluso solicitó que fuera removido Rusia de los 5 países que están firmes en ese consejo. Entonces, ya estamos viendo acción por esta parte y entre las sanciones que podemos empezar a ver es el bloqueo de importaciones de carbón, por lo menos en Europa. Entonces, vemos que Alemania, y digo Alemania y no toda la Unión Europea, porque Alemania, como ustedes saben, se ha visto renuente a bloquear las importaciones de energéticos rusos, puesto que Alemania es quien tiene la mayor dependencia de estos bienes, pero incluso Alemania ya está viendo la posibilidad de sancionar de prohibir las importaciones de carbón ruso, después procedería a bloquear el petróleo y finalmente al gas natural. Entonces, vemos un avance aquí. Todavía no hay nada confirmado. Hoy habrá una ronda de sanciones, entonces es posible que no la veamos todavía en esta ronda, pero en las próximas sí podríamos ver el bloqueo de importaciones de carbón. Y ahora, esto es importante, como ustedes saben, hemos visto un alza en el precio de los energéticos tremenda, llegamos incluso a ver algunos índices de referencia como lo son el WTI y el Brent llegar a 130, 140 casi dólares por barril, lo que generó
pues alto desconcierto en los mercados, particularmente en el mercado petrolero, por supuesto. Y bueno, es innegable el alza de precios que hemos visto en la gasolina y en el precio de los demás energéticos. Entonces, me parece valioso que hablemos ahora de qué es el WTI y qué es el Brent. Lo hemos escuchado, lo escuchamos siempre en las noticias financieras, particularmente ahora que tenemos el conflicto con esto que les estoy comentando, y muchas veces no sabemos ni qué es lo que lo conforma o qué es lo que representa. Entonces, para tener clara esta idea, en primer lugar tenemos el WTI o el West Texas Intermediate, como se le conoce por sus siglas en inglés, y esta es un índice de referencia para los contratos futuros del mercado petrolero. Es decir, nos dicen el precio de los futuros que tiene el petróleo en Estados Unidos. Este petróleo es el proveniente de las regiones de Texas, de Luisiana, de Dakota y de Oklahoma. Y es el índice más importante que tenemos aquí en Norteamérica. Es el índice de referencia para toda Norteamérica, a pesar de que solo provenga de Estados Unidos. El tipo de petróleo que se extrae de estas regiones es un petróleo dulce, como se le conoce, y tiene un procesamiento muy barato debido a las nuevas técnicas que se han implementado para obtenerlo, como lo es el fracking. Entonces, a pesar de que es un petróleo barato, es de muy alta calidad y es por eso que es una referencia para toda Norteamérica. La mezcla mexicana utiliza como referencia el precio del WTI, de hecho, para cotizar, a pesar de que tenga el costo de transporte más caro, debido a que este petróleo se extrae de la tierra dentro de Estados Unidos y, bueno, transportar ese petróleo a distintas regiones es más costoso, sigue siendo un índice más barato a comparación del Brent, puesto que la sobreproducción que se ha visto en los últimos 10 años lo ha abaratado. Y por otra parte tenemos el índice del Brent. Este también es una referencia de los contratos futuros del precio del petróleo, pero este representa el 60% del mundo. Es decir, el 60% del mundo utiliza este índice como referencia, particularmente Europa, y es porque este es extraído del Mar del Norte. Ahora, al ser extraído del mar, pues es más fácil exportarlo a distintos lugares y es por esto que es más conocido mundialmente, aunque nosotros nos referimos al precio del petróleo con el WTI, en las demás partes del mundo lo vemos referirse con el Brent, ¿no? Entonces, como les comentaba, debido a que se extrae del mar, el costo de transportación es mucho más barato y es más accesible también para los demás países. Ahora, también su precio es mucho más volátil por esta misma razón, porque, pues bueno, más países son los que lo utilizan como referencia, por lo que ahorita con el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo vimos tener un auge mucho más alto que el WTI. El Brent llegó a ser cerca de los $139, 140, mientras que el WTI se mantuvo por los $130. Ahora, generalmente se mueven a la par, el spread entre estos dos no es muy grande, pero sí hay una diferencia. Y a pesar de que el Brent sea el índice de referencia por excelencia de Europa y de las demás partes del mundo, este cotiza en dólares, puesto que los dos cotizan en la bolsa de Nueva York de bienes. Ahora, qué mejor que pasar a las gráficas que les presentamos cada semana, iniciando con la del WTI y con la del Brent. Como pueden ver, el WTI ha estado rondando por los $102. Hemos visto ligeros incrementos, mayormente derivados por lo que les comentaba anteriormente de las sanciones nuevas que se implementarán por parte de la Unión Europea en cuanto a las importaciones de carbón ruso.
Pero me gustaría hacer aquí énfasis, incluso me voy a regresar aquí, me gustaría hacer aquí énfasis a que a pesar de que el petróleo pasó de 139 a cotizar otra vez por los 90 y ahorita cotizando por los 100, 102 dólares, que podría parecer bajo, nosotros consideramos que el aumento en el precio del petróleo no ha sido descontado por los mercados. Esto no va a ser un nivel neutro, a nuestro parecer. Aquí no es donde se está sentando el precio del petróleo. Comenzaremos a verlo otra vez alcista a medida que el impacto que están teniendo las sanciones a Rusia y la falta de acuerdos que se están llegando con Irán, la falta de continuación que se vio con el tema de Venezuela, todo esto que estamos viendo, que tendrá un impacto grande en el suministro de petróleo, comenzará a tomar efecto a lo largo de estos meses, por lo que es importante que no se queden con la idea que esto será un nivel neutral. Nosotros consideramos que todavía hay oportunidad de crecimiento en el precio del petróleo a medida que comienzan a sentarse estos impactos que les comento. Y a pesar de que el presidente Biden libere sus reservas y que los demás aliados liberen sus reservas, no será suficiente para contrarrestar el efecto que está teniendo el conflicto geopolítico. Pero bueno, avanzando, ya les enseñé la del WTI, se ubicaba por los 102 dólares. La del Brent, como les decía, tiene un spread ligeramente, no es muy grande el spread que hay entre estos dos, pero es ligeramente mayor el precio del Brent. Está cotizando entre los 106, 105 dólares. Pasando al precio del oro, como saben, un activo de cobertura, cotiza entre los 1.930 dólares. Por ahí es que está ubicado actualmente. Llegó a estar en los 2.000 dólares, como pueden ver al principio de la gráfica. Estas son todas gráficas a un mes, para que tengan eso en cuenta. Entonces, lo vimos llegar por los 2.000 dólares en el pico de las tensiones geopolíticas, pero otra vez regresa a niveles menores. Tenemos el índice VIX, que se ha comportado de una manera pues destacable tomando en cuenta todo lo que está sucediendo. Recordemos que el VIX es un índice que nos dice la volatilidad de los mercados, se basa en los contratos futuros de las bolsas, pero representa el miedo que hay o la incertidumbre que hay entre los mercados. Por arriba de 30 es una lectura negativa y entre 20 y 25 es una lectura neutral. Y lo vemos cotizar por debajo de 20. Entonces, es interesante ver que esté en estos niveles, tomando en cuenta las percepciones que se tienen en cuanto a inflación y a política monetaria, además del conflicto geopolítico. De hecho, aquí es bueno resaltar que a pesar de que los mercados se vean con números verdes, no necesariamente significa que la situación sea saludable. Esto solamente es un comentario aparte para que ustedes lo sepan y lo utilicen a su favor. No hay que dejarse guiar por los números verdes, hay que estar actualizados y bajo su criterio, pues avanzar, buscar las oportunidades donde hay efectos negativos, por supuesto, y pues ser aversivo cuando hay que ser al riesgo. Ahora tenemos la bolsa mexicana, el IPC, que se ha comportado de una manera espectacular en comparación a otras bolsas, sigue registrando máximos históricos, se ubica en estos niveles por los 56,000 puntos y bueno, ya les hemos comentado que esto se debe a valuaciones atractivas en las compañías mexicanas, un buen rendimiento, un buen resultado de estas. Y bueno, seguimos todavía registrando ganancias, aunque bueno, en esta semana se hayan podido ser opacadas por los comentarios de la gobernadora de la Fed y por las nuevas sanciones a Rusia. Ahora, tenemos el SPY, el S&P 500, que es una de las bolsas más importantes de Estados Unidos, también alcista, y tenemos el tipo de cambio
Aquí me gustaría que viéramos el desempeño que ha tenido a lo largo de este mes. Vimos una apreciación fuerte en el peso, esto debido a los movimientos de acarreo que comentábamos la junta anterior. Vimos movimientos de acarreo importantes gracias a la implementación de políticas monetarias entre México y Estados Unidos. Como ya les comentaba al principio de la junta, México realizó un aumento de 50 puntos base, mientras que Estados Unidos solamente aumentó la tasa a 25 puntos base, por lo que se vio este movimiento de carry trade para beneficiarse del diferencial de tasas, pero ahora, partiendo de ayer, vimos un cambio en la tendencia. Entonces, iniciando esta semana, ya comenzamos a ver un cambio en la racha ganadora del peso y ahora lo vemos débil frente al dólar a medida que los inversionistas se refugian en la moneda americana ante las perspectivas que hay de inflación y de política monetaria. Los comentarios de los distintos gobernadores de la Fed que han mostrado un tono hawkish, las minutas y todo lo que antecede a la reunión de mayo es lo que comenzará a darle esta fortaleza al dólar, por lo que, como les comentaba anteriormente, podríamos ver al tipo de cambio ubicarse por arriba de los 20.50 pesos por dólar antes de que se llegue a la reunión de mayo, e incluso todavía después de esta. Ahora, por supuesto, habrá que esperar a la reunión de política monetaria, donde también está la posibilidad de que se haga un aumento mayor en México, o por lo menos uno igual al de la Fed. Y tenemos al dólar en general, el índice dólar DXY, con movimientos volátiles, esto derivado de todos los eventos que están sucediendo alrededor del mundo, pero lo vemos ahora comportarse con mayor fortaleza por arriba de los 99 puntos. Para esta semana, para los integrantes que estuvieron en la junta del día de ayer, hemos cambiado nuestros soportes y resistencias, puesto a este cambio de tendencia que les mencionaba. El comentario de la gobernadora Lael Brainard comenzó con este cambio de tendencia, que a pesar de que no se esperaba este comentario de la gobernadora, que es en lo particular más dovish, pero tampoco sorprende ante los niveles de inflación que se están viendo en Estados Unidos. Por este motivo, encontramos el primer techo en 20.08 centavos, mientras que el primer piso se encuentra en 19.90. Aunque no descartamos que el tipo de cambio pueda llegar a tocar los 20.20 en lo que resta de la semana, no nos sorprendería. Esto, por lo que les contaba, podríamos ya comenzar a ver este aumento partiendo de las minutas de hoy y las de mañana de Banxico, además de los datos de inflación, pero también podríamos ver al peso bajar a 19.85, 19.80 en estas fluctuaciones. Y una vez que ya terminamos con la presentación, podemos pasar a la parte de preguntas. Recuerden que si por algún motivo no logran hacer su pregunta en esta junta o no alcanzan a ponerlas, siempre nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico o nuestras redes sociales. Es posible que tengamos un delay, pero si no lo tenemos, pues no nos aparecen preguntas aquí, entonces con eso daremos por terminada la junta. Les agradecemos su atención y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.